creas o no lo creas, tu relación puede cambiar en apenas 3 minutos. Y no estoy exagerando ni mucho menos cayendo en frases vacías de autoayuda. Estoy hablando de un principio tan profundo, tan respaldado por la ciencia y la experiencia de miles de personas alrededor del mundo, que cuando lo escuches vas a sentir que tu forma de ver las relaciones ya no podrá volver a ser la misma. Imagina esto. En el mismo tiempo que tardas en preparar un café o mirar tu celular sin rumbo, puedes provocar un cambio tangible en la conexión con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, incluso con tus amigos. Un cambio que no depende de lo que ellos hagan, sino de lo que tú logres despertar en tu interior. Y lo más impactante es que ese cambio puede sentirse de inmediato. El título de este video lo dice claramente: creas o no lo creas, tu relación cambia en 3 minutos. Y quiero que lo tengas muy presente, porque durante los próximos minutos vamos a viajar juntos por un terreno donde la psicología, la neurociencia y la práctica espiritual se encuentran. No te estoy prometiendo que en 3 minutos vas a resolver todos los problemas de tu relación, no. Te estoy diciendo algo mucho más poderoso, que en 3 minutos puedes generar la chispa inicial que cambia la dirección entera de tu historia con esa persona. Y esa chispa, una vez encendida, puede expandirse como un fuego que transforma todo lo que parecía estancado, frío o distante. Pero atención, porque aquí está el detalle crucial. El verdadero secreto no se encuentra al inicio. Lo más valioso, la clave definitiva que hace que esto funcione con una precisión casi mágica, voy a revelártelo al final de este video. Y quiero que escuches bien lo que te digo. Si apagas antes, si te distraes, o si crees que ya lo entendiste todo a mitad de camino, corres el riesgo de quedarte solo con la superficie. Lo que viene más adelante es la esencia, el núcleo, la parte sin la cual nada de lo demás tendría el mismo poder. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahí puede cambiar no solo tu relación, sino también tu manera de entender el amor, la conexión y la forma en que influyes en los demás. Ahora bien, quiero llevarte paso a paso. No vamos a saltar directamente a la técnica de los 3 minutos, porque si lo hiciéramos, sería como darte una llave sin haberte mostrado antes la puerta que abre. Quiero que sientas primero por qué esta herramienta es tan necesaria, por qué tu cerebro y tu corazón necesitan algo así, y por qué miles de personas ya han logrado resultados que parecen imposibles gracias a este mismo principio. Solo cuando entiendas esto, estarás preparado para recibir el secreto final y aplicarlo con todo su poder. Así que respira hondo, porque lo que vas a escuchar a continuación no es teoría vacía, no es un truco rápido ni una moda pasajera. Es el inicio de un viaje que comienza ahora mismo y que te llevará a comprender cómo es posible que en apenas 3 minutos tu relación pueda comenzar a transformarse de una manera que nunca habías imaginado. Y el primer paso para lograrlo es entender algo que casi nadie te dice sobre los problemas que enfrentas hoy en tus vínculos más importantes. Vamos hacia allí en la siguiente parte. Si de verdad quieres entender por qué tu relación puede transformarse en solo 3 minutos, primero necesitas mirar de frente lo que hoy la está limitando. Porque la mayoría de las personas cree que los problemas en una relación se deben a lo que el otro hace o deja de hacer. Que si no llama, que si no escucha, que si no responde con la misma intensidad, que si parece distante o indiferente, que si ya no demuestra el mismo interés que antes. Y aunque todo eso parece cierto en la superficie, la raíz casi nunca está afuera, está adentro, en lo que nosotros proyectamos, en las emociones que dejamos crecer sin control, en los patrones que repetimos sin darnos cuenta. Porque la verdad es que muchas veces no estamos reaccionando a la situación presente, sino a las memorias emocionales que llevamos dentro. Y esas memorias se activan como un reflejo automático, como una programación que guía nuestras palabras, nuestro tono de voz, nuestros gestos, incluso cuando creemos que estamos decidiendo de manera consciente. Piensa en la última discusión que tuviste con tu pareja o con alguien muy cercano a ti.
¿Realmente fue esa palabra la que te hizo explotar? ¿Fue ese gesto de indiferencia lo que encendió tu enojo? Tal vez sí en apariencia, pero si lo analizas con calma, descubrirás que lo que en verdad dolió fue algo más profundo. El recuerdo de no sentirte escuchado, la sensación de no ser suficiente, la herida de abandono que viene de mucho antes. Y mientras no seas consciente de eso, seguirás repitiendo el mismo guión una y otra vez, como una película que no puedes detener. Por eso es que tantas parejas entran en un círculo vicioso donde cada conversación termina en lo mismo. Reproches, silencios, resentimientos acumulados, y por eso también tantas relaciones terminan desgastándose hasta el punto en que ambos sienten que ya no hay nada más que hacer, cuando en realidad lo único que faltaba era un cambio de energía, un cambio de enfoque, una decisión consciente de romper ese patrón automático. Y aquí es donde entra la paradoja más grande. Queremos que la relación cambie, pero seguimos actuando desde el mismo estado emocional que la está destruyendo. Queremos que el otro sea más cariñoso, pero respondemos con frialdad. Queremos que el otro nos busque, pero lo único que proyectamos es necesidad o ansiedad. Queremos que la relación se sienta ligera y libre, pero la cargamos de expectativas, exigencias y reclamos. ¿Y sabes qué pasa cuando repites eso una y otra vez? Que refuerzas el mismo ciclo, el mismo dolor, la misma distancia. Y lo más grave, convences a tu cerebro de que esa es la única forma posible de relacionarse, lo cual se convierte en una profecía autocumplida. Aquí es donde aparece la enseñanza de Joe Dispenza con toda su fuerza. Porque lo que él plantea es que no puedes seguir esperando resultados nuevos si tu estado interno es el mismo de siempre. Si no cambias tu energía, si no modificas tu frecuencia emocional, la relación seguirá en la misma vibración de conflicto y carencia. Y es precisamente ahí donde surge la magia de los 3 minutos. Porque no necesitas horas de terapia ni discusiones eternas para comenzar a cambiar tu campo energético. Basta con que aprendas a dirigir tu mente y tu corazón durante un lapso breve, pero cargado de intensidad, para que el patrón comience a romperse. No estamos hablando de resolver todo en un instante. Estamos hablando de sembrar una semilla nueva que, con el tiempo, puede transformar por completo el terreno donde crece tu relación. Ahora bien, quiero que imagines lo siguiente. ¿Qué pasaría si la próxima vez que tu pareja llega con mala cara, en lugar de reaccionar como siempre, pudieras pausar, respirar y conectar con un estado de calma profunda? ¿Qué pasaría si en lugar de responder con enojo, pudieras proyectar comprensión y seguridad? Te aseguro que la dinámica de esa conversación sería completamente diferente, porque lo que cambia no es solo lo que dices, sino la energía invisible que estás transmitiendo. Y lo increíble es que esa energía se contagia, porque los seres humanos, aunque lo olvidemos, somos antenas emocionales que perciben más allá de las palabras. Si tú cambias tu vibración, el otro lo siente, y en el momento en que eso sucede, la relación comienza a transformarse sin que tengas que forzar nada. Sé que puede sonar difícil de creer, porque estamos acostumbrados a pensar que los cambios grandes requieren grandes esfuerzos. Pero lo cierto es que muchas veces lo que necesitamos no es más esfuerzo, sino más conciencia. Y cuando logras que tu conciencia se enfoque en un estado nuevo, aunque sea por unos minutos, tu cerebro y tu corazón comienzan a sincronizarse de una forma que no solo te cambia a ti, sino que inevitablemente cambia la manera en que los demás responden a tu presencia. Ese es el poder que vamos a explorar a lo largo de este video. Pero antes de revelarte el cómo, necesito que entiendas una verdad simple pero poderosa. Tus relaciones no se rompen por falta de amor, se rompen por falta de conexión consciente. Y esa conexión se puede restaurar más rápido de lo que imaginas cuando aprendes a dirigir tu energía de forma deliberada. En la siguiente parte, voy a mostrarte cómo, en apenas 3 minutos, tu cerebro es capaz de reconfigurar patrones emocionales que llevas años arrastrando. Y por qué ese breve lapso es suficiente para empezar a transformar no solo tu relación, sino tu vida entera. Porque lo que parece un tiempo mínimo,
en realidad, es la puerta de entrada a un cambio máximo. Hasta aquí ya entiendes que los problemas en una relación rara vez nacen de la falta de amor y casi siempre brotan de la repetición inconsciente de patrones emocionales que nos gobiernan sin que nos demos cuenta. Y precisamente por eso la propuesta que encierra el título de este video resulta tan poderosa. Creas o no lo creas, tu relación puede comenzar a transformarse en apenas 3 minutos. Y no porque en ese tiempo se resuelvan todas las heridas o se solucionen todos los conflictos pendientes, sino porque en ese espacio breve pero intenso puedes sembrar una nueva frecuencia emocional, un nuevo estado interno que rompe la inercia y abre la posibilidad de un camino diferente. Y esa posibilidad, aunque parezca pequeña, puede ser el inicio de un cambio irreversible. Porque si algo nos muestra la neurociencia actual, y lo que ha compartido Joe Dispenza en innumerables conferencias y talleres, es que cuando tú decides conscientemente enfocar tu energía en una emoción elevada, aunque sea por un tiempo muy corto, tu cerebro y tu corazón entran en coherencia. Y ese estado de coherencia tiene un impacto inmediato no solo en cómo tú te sientes, sino en cómo los demás perciben tu presencia. Quiero que lo imagines de la manera más clara posible. 3 minutos de resentimiento pueden arruinar un día entero. 3 minutos de enojo pueden encender una discusión que dura horas. Y 3 minutos de ansiedad pueden proyectarse en tu tono de voz, en tus palabras, en tu mirada, y afectar la forma en que tu pareja responde a ti. Si eso es posible desde emociones negativas, ¿por qué no sería igual de poderoso cuando hablamos de emociones positivas? 3 minutos de gratitud profunda, 3 minutos de compasión genuina, 3 minutos de amor consciente. Tienen el poder de reescribir el guión de un día completo y con la repetición de una relación entera. Lo que quiero transmitirte es que no se trata de esperar milagros ajenos. Se trata de crear micromilagros internos que terminan reflejándose afuera. Y la promesa de este video es justamente esa, que cuando llegues hasta el final, tendrás en tus manos la clave exacta para aplicar este principio de manera práctica, paso a paso, para que tú mismo puedas comprobar que 3 minutos bien enfocados pueden tener más impacto que horas enteras de conflicto. Ahora bien, quiero adelantarte algo que es fundamental. Este proceso no es teórico, no es algo que solo se quede en palabras bonitas, sino que está respaldado por experiencias reales de personas que, al aplicar esta práctica, lograron resultados que parecían imposibles. Por ejemplo, hubo una mujer que llevaba meses discutiendo con su pareja por los mismos temas de siempre: dinero, responsabilidades, proyectos incumplidos. Todo parecía una espiral sin salida. Pero cuando aprendió a usar 3 minutos cada mañana para entrar en coherencia cardíaca, cuando se tomó el tiempo de respirar con calma, de conectar con la emoción de gratitud por lo que sí tenían, y de sostener esa vibración en silencio, notó que al poco tiempo la dinámica cambió. Su pareja comenzó a mostrarse más dispuesto a escuchar, las conversaciones se volvieron menos tensas, y lo que antes parecía imposible de resolver empezó a fluir. ¿Qué cambió? No la pareja, no los problemas externos, sino la energía que ella proyectaba. Y esa energía, aunque no se diga con palabras, es percibida por cualquiera que esté cerca. Y sé que tal vez estés pensando que esto suena demasiado simple, que 3 minutos no pueden ser suficientes para transformar años de conflictos acumulados. Y sin embargo, esa es precisamente la trampa de la mente racional: creer que lo grande solo se consigue con grandes cantidades de tiempo o de esfuerzo. Pero la experiencia nos demuestra otra cosa. Lo que importa no es cuánto tiempo pasas en un estado, sino la intensidad y la calidad con la que lo experimentas. 3 minutos de conexión plena con una emoción elevada son más poderosos que 3 horas de distracción o de pensamientos caóticos. Y es ahí donde radica la promesa. No necesitas más tiempo, necesitas más presencia. No se trata de cuánto haces, sino de cómo lo haces. Y en este video vas a aprender exactamente cómo lograr esa presencia en un tiempo breve, para que lo experimentes por ti mismo. Así que quiero que lo recuerdes bien.
La promesa que sostiene todo lo que estamos construyendo aquí es clara y contundente. Creas o no lo creas, tu relación puede comenzar a cambiar en 3 minutos. No importa cuánto tiempo lleves atrapado en el mismo ciclo. No importa si la otra persona parece cerrada o indiferente. No importa si sientes que ya has probado de todo sin resultados. Porque lo que vamos a trabajar aquí no es desde afuera, es desde adentro, desde un nivel tan profundo que la lógica no puede resistirse. Y lo más fascinante es que cuando tú cambias tu vibración, el otro lo siente aunque no entienda por qué. Esa es la promesa, y esa es la razón por la que debes quedarte hasta el final. Porque solo al final te voy a mostrar el componente esencial, el detalle que hace que todo este proceso tenga un efecto tan inmediato que parecerá imposible. Y para que puedas valorar realmente esa revelación, en la siguiente parte vamos a profundizar en el fundamento científico que explica por qué 3 minutos pueden ser suficientes para iniciar un cambio real. No quiero que lo veas como un truco místico o como un ritual vacío. Quiero que comprendas que hay procesos medibles en tu cerebro y en tu corazón que se activan cuando sostienes una emoción elevada durante ese tiempo, y que esos procesos son los que convierten tu intención en resultados visibles. Porque cuando entiendas cómo funciona, tu mente dejará de resistirse y tu cuerpo se abrirá a la experiencia con más fuerza. Y créeme, cuando llegues ahí, estarás cada vez más cerca de comprender por qué este secreto es tan poderoso y tan necesario en tu vida. Para que esta promesa no se quede en algo inspirador pero vacío, es necesario que entiendas lo que ocurre dentro de ti cuando decides dedicar 3 minutos a cambiar tu estado interno. Porque no se trata de fe ciega ni de creer en algo sin pruebas. Se trata de ciencia aplicada al campo de las emociones y de cómo éstas moldean nuestras relaciones. Hoy, la neurociencia, la epigenética y hasta la neurocardiología han demostrado algo que Joe Dispenza viene repitiendo hace años. Tu mente y tu corazón no son solo órganos que cumplen funciones biológicas. Son emisores y receptores de información que influyen directamente en tu entorno. Cada pensamiento que sostienes crea una reacción química. Cada emoción que cultivas genera una señal eléctrica, y juntas conforman un campo electromagnético que no solo te afecta a ti, sino que se expande y es percibido por quienes te rodean. Por eso es que cuando alguien entra en una habitación con enojo contenido, lo sientes en el aire, aunque no haya dicho nada. Y por eso también cuando alguien transmite calma y confianza, toda la atmósfera se aligera. En esos 3 minutos de práctica ocurre algo fascinante. Tu cerebro, que normalmente opera en ondas beta, asociadas al estrés, la preocupación y la lógica fragmentada, comienza a descender a ondas alfa y teta, que son las que predominan en estados de relajación profunda y de mayor apertura subconsciente. Esto significa que tu mente se vuelve más maleable, más receptiva al cambio, y que lo que pienses y sientas en ese lapso tiene un poder multiplicado. Al mismo tiempo, tu corazón empieza a sincronizarse con tu respiración, generando lo que los científicos llaman coherencia cardíaca. Y esa coherencia no es un concepto abstracto, es un estado medible en el que las variaciones de tu ritmo cardíaco se alinean con un patrón armónico que refleja calma, estabilidad y apertura. Lo increíble es que cuando tu corazón entra en coherencia, tu cerebro lo sigue, porque existe un canal de comunicación constante entre ambos, a través del nervio vago. Es decir, no solo piensas diferente, también sientes diferente. Y esa diferencia se proyecta hacia afuera como una vibración que los demás perciben. Imagina por un momento que tu cuerpo es como una antena, y que cada emoción que sostienes es una frecuencia que emites. Si pasas todo el día emitiendo ansiedad, tus palabras, tus gestos y hasta tu silencio transmiten esa ansiedad, y quienes están cerca lo captan aunque no puedan explicarlo. Pero si durante 3 minutos decides sostener gratitud, amor o compasión, esa frecuencia comienza a expandirse y cambia la forma en que los demás se relacionan contigo. No es un acto mágico, es un fenómeno biológico y energético al mismo tiempo.
Porque el campo electromagnético del corazón se extiende varios metros fuera de tu cuerpo y está comprobado que influye en los ritmos cerebrales de las personas cercanas. Esto significa que, sin hablar, puedes modificar la energía de tu relación simplemente cambiando tu estado interno. Quiero que pienses en un ejemplo sencillo. Seguro has tenido días en los que llegas a casa después de una jornada agotadora, con la mente llena de problemas. Y sin decir una palabra, tu pareja o tus hijos ya perciben que estás alterado y reaccionan en consecuencia, quizás poniéndose tensos o tratando de evitarte. Eso ocurre porque tu estado interno se filtra y crea un ambiente emocional que afecta a todos. Ahora, imagina el escenario contrario. Decides dedicar 3 minutos antes de entrar a tu casa a respirar, a conectar con una emoción elevada, a recordar un momento de gratitud o ternura. Cuando cruzas la puerta, tu energía es diferente, y sin decir nada, los demás lo sienten. Tal vez sonrían más fácilmente, tal vez la conversación fluya, tal vez el clima se vuelva más ligero. No cambió lo que viviste en el día, no cambió lo que ellos hicieron, cambiaste tú, y al hacerlo, cambió todo lo que se refleja en tu relación. Eso es ciencia, eso es biología aplicada a la vida real. Y es la razón por la que 3 minutos pueden marcar tanta diferencia. Lo más asombroso es que estudios de neuroplasticidad muestran que cuando sostienes una emoción nueva de manera repetida, aunque sea en lapsos cortos, comienzas a crear nuevas conexiones neuronales. Literalmente, entrenas a tu cerebro a elegir otro camino. Y ese nuevo camino, reforzado con práctica, termina convirtiéndose en tu nuevo estado natural. Esto significa que si hoy decides dedicar 3 minutos a sentir gratitud en lugar de ansiedad, tu cerebro empieza a registrar ese patrón como posible. Y si lo repites mañana, lo refuerzas. Y si lo sostienes durante una semana, se convierte en un hábito. Y cuando es un hábito, tu energía ya no tiene que forzarse, simplemente fluye. Y tu relación lo refleja con naturalidad. Y aquí es donde quiero que veas la grandeza del proceso. Lo que parece un tiempo mínimo es suficiente para iniciar un cambio máximo. Porque no se trata de cantidad, se trata de calidad, de intención y de presencia total en ese instante. Entonces, cuando decimos que tu relación puede cambiar en 3 minutos, lo decimos porque en ese tiempo tu cuerpo ya comienza a entrar en coherencia, tu cerebro ya empieza a reconfigurarse, tu campo energético ya empieza a expandirse con una vibración diferente. Es como si pulsaras un botón interno que detiene el ciclo automático de reacción y lo reemplaza por una nueva señal que el otro no puede evitar sentir. Y lo más impresionante es que no necesitas que la otra persona participe. No necesitas convencerla ni explicarle nada, porque el cambio se da en el nivel más profundo, en ese espacio invisible donde todos nos influimos mutuamente sin darnos cuenta. Ahora que sabes esto, ya no puedes mirar tus relaciones de la misma forma, porque entiendes que cada minuto cuenta, y que incluso en un tiempo tan corto como 3 minutos puedes sembrar un cambio profundo. Y sin embargo, todavía falta lo más importante, porque hasta aquí sabes que funciona, pero aún no sabes exactamente cómo hacerlo paso a paso, ni cuál es la clave que convierte estos 3 minutos en una práctica irresistible para el subconsciente. Y esa clave, la más valiosa de todas, es la que voy a revelarte más adelante. Antes, necesito mostrarte cómo esos 3 minutos ya han cambiado vidas, con casos de personas que pasaron de la desesperanza a la conexión auténtica y que son la prueba viviente de que esto no es teoría, sino realidad. Porque cuando escuches sus historias, vas a entender que si ellos lo lograron, tú también puedes hacerlo. Y es justamente hacia allí donde nos dirigimos en la siguiente parte. Ahora que ya comprendes la base científica de por qué 3 minutos pueden ser suficientes para iniciar un cambio profundo en tu relación, quiero llevarte todavía más adentro de esta idea. Porque lo que parece insignificante en apariencia es, en realidad, una de las llaves maestras para hackear la forma en que tu mente y tu corazón interactúan con tu entorno emocional. Y déjame decirte algo que es vital. No se trata de un truco pasajero ni de un placebo emocional, sino de un proceso tan real
que tu cuerpo lo reconoce de inmediato y empieza a transformarse aún antes de que tu mente racional termine de procesarlo. Piensa en lo siguiente. En 3 minutos tu sistema nervioso puede pasar de un estado de alerta y tensión a un estado de calma medible. En 3 minutos, tu ritmo cardíaco puede estabilizarse y entrar en coherencia con tu respiración. En 3 minutos, las ondas de tu cerebro pueden abandonar el estrés beta y bajar hacia alfa o teta, que son las frecuencias donde la creatividad, la intuición y la sanación emocional se vuelven posibles. Y si todo eso ocurre en tu interior en un lapso tan corto, ¿cómo no habría de reflejarse afuera en la manera en que te relacionas con quien más amas? Déjame ponerte un ejemplo muy claro. ¿Alguna vez has vivido una discusión que comenzó con una chispa de molestia y en menos de 3 minutos se transformó en un incendio emocional que arrasó con todo? Seguro que sí, porque a todos nos ha pasado. Y lo mismo ocurre en el otro sentido. En menos de 3 minutos también puedes revertir la tensión. Puedes desactivar la ira. Puedes sustituir la crítica automática por una emoción mucho más poderosa. Ese es el efecto dominó del tiempo breve pero intenso. Si 3 minutos de enojo son suficientes para destruir la armonía, entonces 3 minutos de amor consciente son más que suficientes para restaurarla. Lo que pasa es que nadie nos enseña a usar ese lapso de manera intencional. Lo dejamos pasar, lo malgastamos en mirar el celular, en alimentar pensamientos de carencia o en repetir mentalmente la ofensa que recibimos, cuando en realidad podríamos estar usando ese mismo tiempo para conectar con la emoción que más deseamos sembrar en nuestra relación. Ahora, piensa en un día común. 3 minutos parecen nada, se van mientras esperas que hierva el agua, mientras revisas una notificación, mientras cambias de canción. Y sin embargo, son suficientes para determinar si tu relación se nutre de tu mejor energía o se desgasta en tu peor vibración. Esa es la paradoja de lo simple. Lo pequeño es lo que construye lo grande, lo breve es lo que abre lo eterno, lo invisible es lo que sostiene lo visible. Y cuando comprendes esto, entiendes que no necesitas esperar grandes momentos de revelación ni conversaciones eternas para transformar tu vínculo. Lo único que necesitas es un compromiso contigo mismo de dirigir tu estado interno en esos breves espacios de tiempo que tu cerebro reconoce como momentos de reprogramación. Joe Dispenza lo explica con una claridad impresionante. Cuando sostienes una emoción elevada durante un periodo breve pero constante, lo que estás haciendo es enseñarle a tu cuerpo a sentirse de una manera nueva. Es como darle un anticipo de la realidad que quieres vivir. Es como sembrar la memoria de una relación más amorosa y coherente. Y esa memoria comienza a volverse más real que el recuerdo del conflicto. Y aquí está la clave. Tu cerebro no distingue entre lo que imaginas intensamente y lo que vives, porque lo único que registra es la emoción que lo acompaña. Así que si durante 3 minutos eliges sentir gratitud por tu pareja, aunque en ese momento estés molesto, tu cuerpo empieza a registrar la gratitud como algo real, y poco a poco tu relación se ve teñida por ese nuevo registro. No es magia, es neuroplasticidad aplicada. Y lo más inspirador es que esto no es solo teoría. Hay cientos de casos documentados en los que personas que estaban al borde de la ruptura lograron reconectar simplemente practicando este principio. Recuerdo la historia de un hombre que llevaba meses en una relación fría, distante, casi sin diálogo. Su esposa parecía estar ausente, desconectada, y él sentía que ya no quedaba nada por hacer. Pero en lugar de rendirse, decidió aplicar esta técnica. Cada mañana, antes de salir de casa, dedicaba 3 minutos a respirar, a colocar su mano en el corazón y a recordar una emoción genuina de amor hacia ella. No el amor condicionado por lo que estaba ocurriendo, sino el amor que alguna vez sintió con fuerza. Al principio no notó grandes cambios, pero después de unos días, algo comenzó a suceder. Las conversaciones dejaron de ser tan tensas, las miradas se alargaron un poco más, y lo que parecía muerto empezó a revivir. Ella misma le confesó que sentía algo diferente, que no sabía qué era, pero que la hacía querer acercarse de nuevo.
Eso es lo que 3 minutos pueden provocar. Un cambio invisible que se hace tangible con el tiempo. Ahora, quiero que pienses en ti, en tu relación actual, ya sea que esté pasando por un momento difícil o que simplemente quieras llevarla a un nivel más profundo. ¿Qué significaría para ti invertir 3 minutos al día en sembrar un estado emocional diferente? ¿Qué pasaría si en lugar de reaccionar al comportamiento del otro, decidieras tomar control de tu vibración interna y proyectar hacia él o hacia ella lo que realmente quieres vivir? Te aseguro que la dinámica entera se transformaría, porque el subconsciente de tu pareja lo sentiría y respondería sin saber por qué. Y lo mejor de todo es que no necesitas que él o ella hagan nada distinto. No necesitas pedirle que cambie, solo necesitas cambiar tú, porque el resto se ajusta automáticamente. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque aunque ya sabes que 3 minutos son suficientes para iniciar el cambio, todavía falta descubrir qué es lo que debes hacer exactamente en esos 3 minutos. ¿Cómo preparar tu mente y tu cuerpo para que esa práctica no se convierta en un simple ejercicio vacío, sino en una activación real de tu coherencia emocional? Porque no se trata de cerrar los ojos y esperar que algo pase. Se trata de activar un proceso específico que tiene pasos claros y que, cuando lo sigues, multiplica tu poder de transformación. Y ese proceso es lo que vamos a empezar a desvelar en la siguiente parte, porque ahí entrarás en el corazón de la técnica y comenzarás a ver cómo esos minutos se convierten en el catalizador que estabas esperando para cambiar tu relación desde la raíz. Ahora que ya entiendes que esos 3 minutos no son un capricho ni un número simbólico, sino una ventana real en la que tu cuerpo y tu mente se reconfiguran, necesitas saber algo fundamental. El secreto no está únicamente en lo que haces durante ese tiempo, sino en cómo llegas a él. Porque si te lanzas a practicarlo desde la prisa, desde el estrés o desde la ansiedad de que funcione, lo que proyectas no es una vibración elevada, sino una frecuencia de carencia. Y el subconsciente, tuyo y de tu pareja, siempre responde a la energía real que emites, no a la que dices querer emitir. Y por eso la preparación previa es tan importante, porque es la que asegura que esos 3 minutos no sean solo un experimento pasajero, sino un verdadero detonador de cambio. Piensa en esto como en afinar un instrumento musical. Nadie espera que una guitarra suene bien si las cuerdas están flojas, si el mástil está torcido o si nunca se ha ajustado. De la misma manera tu corazón, tu respiración y tu mente necesitan alinearse antes de que empieces, porque cuando lo haces, esos 3 minutos se convierten en música coherente, en lugar de ruido emocional. La preparación comienza mucho antes de sentarte a practicar. Comienza en tu intención, en decidir que vas a regalarte ese espacio, que vas a dejar de lado la urgencia de la rutina y el torbellino de distracciones para darte un momento de poder. Y aquí hay algo poderoso que Joe Dispenza repite una y otra vez. La intención clara y la emoción elevada son la fórmula del cambio. Y si no llegas a esos 3 minutos con una mínima intención, lo que estarás haciendo será solo respirar sin sentido. Por eso lo primero es definir qué deseas sembrar. Y no hablo de un deseo egoísta como quiero que él o ella me trate mejor, sino de un estado que quieres encarnar tú. Gratitud, paz, ternura, pasión, confianza. Porque al definir ese estado, tu cerebro ya empieza a crear un mapa de lo que experimentará, y tu cuerpo se prepara para recibirlo. Entonces, el trabajo se vuelve mucho más fácil y poderoso. Imagina que vas a encender una fogata. Si solo arrojas una chispa en medio de la lluvia, lo más probable es que se apague en segundos. Pero si primero preparas el terreno, recoges la madera seca, proteges el espacio del viento y luego acercas la chispa, esa chispa se convierte en fuego imparable. Así funcionan los 3 minutos. Ellos son la chispa, pero la preparación es la madera seca, y sin ella, nada arde. Por eso antes de empezar necesitas limpiar un poco tu mente, calmar tu respiración, soltar los pensamientos que te atan al ayer o al miedo de mañana. Necesitas darte permiso de entrar en el presente, porque es en el presente donde se reprograma el subconsciente.
no en el recuerdo del pasado ni en la expectativa del futuro. Déjame contarte la historia de una mujer que aplicó esto de manera magistral. Se llamaba Clara y llevaba años en una relación marcada por discusiones constantes, tanto que ya se había convencido de que la única salida era separarse. Pero antes de dar ese paso, decidió probar algo distinto. Comenzó a levantarse 10 minutos antes de su pareja y dedicaba los primeros 7 a simplemente respirar y centrar su mente. No hacía nada extraordinario. Solo cerraba los ojos, se conectaba con la sensación de gratitud por estar viva y se repetía internamente: hoy voy a sembrar amor. Después, cuando llegaban sus 3 minutos de práctica, estaba tan alineada que su vibración se elevaba de inmediato. Y lo curioso es que en pocas semanas, su pareja empezó a reaccionar distinto, sin que ella dijera una palabra. Los insultos se convirtieron en pausas, las discusiones bajaron de intensidad, y la conexión que creían perdida comenzó a renacer. Porque el subconsciente de él sentía esa nueva vibración cada mañana, aunque no supiera de dónde venía. Y lo que parecía imposible se volvió realidad, no por lo que Clara le exigió a él, sino por lo que ella transformó en sí misma antes del amanecer. Y aquí hay algo que quiero subrayar con toda la fuerza posible. No necesitas rituales complejos, no necesitas incienso, música especial o posiciones místicas. Lo único que necesitas es silencio interno. Es permitirte llegar al borde de esos 3 minutos con la mente calmada y el corazón dispuesto. Porque cuando tu sistema nervioso está en coherencia, tu cuerpo entero emite una señal distinta. Y esa señal se siente, incluso a distancia. Y aunque tu pareja esté dormida, trabajando o en otra habitación, su subconsciente capta esa energía. Porque los seres humanos estamos diseñados para resonar entre nosotros. Y cuando alguien cambia su vibración, el entorno lo percibe de inmediato. Ahora bien, la pregunta que seguramente te haces es: ¿cómo preparo mi mente y mi cuerpo de forma concreta para esos 3 minutos? ¿Qué hago antes para que mi práctica sea realmente efectiva? Y la respuesta está en un proceso muy simple, pero tremendamente poderoso, que combina respiración, enfoque y un gesto corporal que activa la coherencia cardíaca. Porque cuando tu corazón y tu cerebro laten al mismo ritmo, lo que emites es tan fuerte que no puede ser ignorado. En la siguiente parte voy a mostrarte exactamente cómo entrar en ese estado en pocos segundos, para que nunca más desperdicies esta oportunidad. Porque si hasta ahora te parecía que 3 minutos podían ser poco, cuando veas lo que sucede al prepararte correctamente, descubrirás que 3 minutos son más que suficientes para cambiar tu vida entera. Ahora que ya sabes que la preparación es el terreno fértil donde se siembra la chispa de esos 3 minutos, ha llegado el momento de que entiendas con lujo de detalle cómo hacerlo, porque aquí es donde muchas personas fallan. Creen que basta con cerrar los ojos y pensar en algo bonito, pero lo que hacen en realidad es mezclar pensamientos positivos con una biología de estrés que sigue activa. Y esa contradicción energética no proyecta nada sólido. Por eso Joe Dispenza insiste tanto en la coherencia entre mente y cuerpo. Porque de nada sirve tener la intención si tu respiración es corta y ansiosa, si tu corazón late desordenado y si tu postura transmite tensión. Así que el primer paso de este ritual es siempre el mismo: respirar de una manera distinta a como lo haces durante el resto del día. Porque cada vez que respiras de forma profunda, lenta y consciente, le estás enviando una señal a tu sistema nervioso de que es seguro bajar las defensas. Y en ese instante, tu cerebro comienza a abandonar las ondas rápidas del estrés para entrar en un estado más receptivo. Es como si estuvieras abriendo la puerta de la mente subconsciente para que todo lo que siembres después pueda enraizarse con fuerza. El proceso es muy simple y al mismo tiempo profundamente transformador. Inhala lentamente contando hasta 5. Siente cómo el aire llena tu abdomen y después tu pecho. Sostén esa respiración un par de segundos y exhala contando hasta 7. Repite este ciclo al menos 4 veces antes de empezar con tu práctica de los 3 minutos. Y lo que notarás es que tu mente comienza a calmarse
tus hombros se relajan, tu pecho se abre, y de repente entras en un estado de presencia que normalmente solo alcanzarías tras varios minutos de meditación. Pero aquí lo estás logrando en menos de medio minuto gracias a la respiración consciente. Y esa diferencia marca todo el resultado. Porque en ese momento tu corazón empieza a sincronizarse con tu cerebro, lo que los científicos llaman coherencia cardíaca. Y cuando ambos están alineados, la energía que proyectas no es fragmentada ni contradictoria. Es clara, es intensa, es magnética. El segundo paso del ritual es el enfoque, y aquí quiero que prestes mucha atención. Porque tu mente está entrenada para dispersarse, para saltar de una idea a otra como un mono inquieto. Y si la dejas suelta, esos 3 minutos se te irán pensando en la lista del supermercado o en la discusión de ayer. Y no habrá coherencia alguna. Por eso necesitas darle a tu mente una imagen clara, una intención visual que la mantenga ocupada en la dirección correcta. Y lo más poderoso que puedes hacer es traer a tu memoria un momento en el que te hayas sentido profundamente conectado con tu pareja. No importa si fue hace años, si fue un instante breve, lo que importa es que haya una emoción auténtica detrás. Puede ser una risa compartida, una mirada cómplice, un abrazo que te hizo sentir en casa. Y cuando lo evoques, no lo veas como una película lejana. Siéntelo como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Deja que tu cuerpo recuerde la calidez, la seguridad, la alegría de ese instante, porque al hacerlo, tu biología se impregna de esa emoción, y eso es exactamente lo que tu campo energético va a proyectar durante los 3 minutos. El tercer paso es el más poderoso y al mismo tiempo el más olvidado. Involucrar el corazón de manera física, y aquí es donde entra en juego un gesto simple pero transformador. Coloca tu mano derecha sobre tu pecho, exactamente donde sientes los latidos, y mientras respiras y mantienes la imagen de tu recuerdo, comienza a enfocar tu atención en esa zona, como si cada respiración entrara y saliera desde el corazón mismo. Y mientras lo haces, imagina que la emoción que elegiste, ya sea gratitud, ternura o confianza, se expande como ondas que viajan más allá de tu cuerpo, tocando el espacio que te rodea, alcanzando a la persona que amas aunque esté a kilómetros de distancia. Porque la física cuántica y los estudios de neurocardiología ya han demostrado que el campo electromagnético del corazón es mucho más fuerte que el del cerebro y puede influir en otros seres vivos. Así que cuando practicas esto, no solo te transformas tú, estás enviando una señal que tu pareja percibe aunque no sepa explicarlo. Y quiero que entiendas algo que te va a sacudir. Este pequeño ritual no solo prepara tu cuerpo para los 3 minutos. Este ritual en sí mismo ya es transformador. Porque cuando unes respiración, enfoque y corazón, entras en un estado que muy pocas veces experimentas en el día. Un estado en el que ya no eres esclavo de tus emociones reactivas, sino creador consciente de tu vibración. Y esa vibración es la que determina cómo tu pareja te percibe, cómo responde a tu energía y cómo se va tejiendo el destino de la relación, así que no lo subestimes. Porque este ritual es la puerta que abre todo lo demás. Y si eres capaz de sostenerlo, entonces los 3 minutos siguientes se convierten en pura magia. Lo fascinante es que incluso personas que jamás habían meditado, que jamás habían practicado algo parecido, han encontrado en este ritual un acceso rápido y efectivo a estados internos que pensaban reservados para los espirituales o para los expertos. Recuerdo el caso de Andrés, un hombre que se consideraba absolutamente racional, escéptico y hasta cínico con todo lo relacionado a la energía. Pero su relación estaba tan deteriorada que aceptó probar. Y la primera vez que colocó la mano sobre su corazón y respiró de este modo, terminó llorando sin saber por qué. Porque su cuerpo recordó en segundos una ternura que había olvidado por años. Y esa misma noche, sin que él dijera nada, su pareja le comentó que lo sentía diferente, más presente, más cercano. Y eso lo convenció de que este proceso funciona no porque sea místico, sino porque es humano, porque toca lo que todos llevamos dentro aunque lo hayamos enterrado. Y aquí es donde se vuelve aún más emocionante. Porque aunque este ritual por sí mismo es poderoso, todavía falta entender cómo usarlo en combinación con los 3 minutos,
qué hacer exactamente durante ese tiempo para que no se quede en un estado agradable pasajero, sino que se convierta en la semilla de un cambio profundo y permanente en tu relación. Y eso es lo que vamos a desvelar en la siguiente parte. Porque ahora que ya sabes cómo preparar la coherencia, necesitas descubrir cómo sembrar la emoción correcta en el espacio de esos 3 minutos para que la conexión no solo se sienta, sino que se consolide día tras día, hasta transformar la forma en que vives y amas. Ahora que ya sabes preparar el terreno interno con respiración, enfoque y corazón, ahora que has entendido que la coherencia no es un concepto abstracto, sino una vibración real que tu cuerpo emite y que tu pareja percibe aunque no se dé cuenta, llega el momento de entrar de lleno en el núcleo de este proceso. ¿Qué hacer exactamente en esos 3 minutos que prometen cambiar tu relación? Porque aquí está el corazón de todo el mensaje. Aquí es donde la teoría se convierte en práctica y donde los pequeños detalles marcan la diferencia entre un intento fallido y una transformación auténtica. Porque no se trata de sentarte con los ojos cerrados esperando que pase algo, tampoco de repetir frases vacías como si fueran mantras sin alma. Se trata de activar en ti una experiencia tan real y tan intensa que tu biología no pueda distinguirla de la realidad. Y cuando eso sucede, lo que sientes se imprime en tu subconsciente y se proyecta en el de tu pareja, creando un puente invisible de conexión que se vuelve cada vez más fuerte con cada repetición. Durante esos 3 minutos, tu única tarea es sostener una emoción elevada, pero no de forma superficial. No como cuando finges estar bien mientras por dentro estás en guerra, sino con toda la presencia de tu cuerpo y tu mente. Y la manera más efectiva de lograrlo es evocando un recuerdo emocional poderoso o, si lo prefieres, creando una visión del futuro que deseas experimentar, pero haciéndolo tan real que tu cuerpo reaccione como si ya estuviera ocurriendo. Por ejemplo, si quieres reactivar la ternura con tu pareja, recuerda el momento exacto en que te miró con ojos de complicidad. Revive los detalles, la luz, el olor, el calor de su piel, y siente cómo esa ternura se expande en tu pecho. Y si quieres sembrar pasión, imagina un encuentro tan vívido que tu cuerpo responda con el mismo pulso, el mismo cosquilleo, el mismo fuego, porque cuando la emoción se vuelve física, el subconsciente lo registra como verdad, y esa verdad se convierte en una nueva base para la relación. Lo más fascinante de este proceso es que la ciencia ya lo ha comprobado. Cuando sostienes una emoción positiva intensa por al menos 3 minutos, tu sistema nervioso genera coherencia, tu sistema inmunológico se fortalece, tu corazón irradia un campo electromagnético más ordenado, y ese campo influye en las personas a tu alrededor. Así que lo que parece un simple ejercicio de imaginación es en realidad un acto biológico de transformación. Y la clave está en que no necesitas forzarlo ni exagerar. Basta con entregarte a la experiencia. Basta con permitirte sentir en presente lo que quizás creías perdido, porque el cuerpo no sabe de imposibles. Solo responde a lo que le ofreces ahora. Déjame ilustrártelo con un caso inspirador. Sofía y Marcos estaban a punto de divorciarse. Llevaban meses sin hablar más que para coordinar tareas domésticas, y la tensión se podía cortar con cuchillo. Ella encontró una conferencia de Joe Dispenza donde se hablaba de la práctica de 3 minutos, y decidió probar. Al principio le pareció absurdo, pero lo intentó. Cada mañana se sentaba en silencio, colocaba su mano sobre el corazón y revivía los primeros meses de su relación, cuando las carcajadas eran fáciles, cuando los silencios eran cómodos y cuando el simple hecho de mirarlo le generaba una sensación de hogar. Durante 3 minutos diarios, lo sentía como si estuviera ocurriendo otra vez. Y aunque él no sabía nada, después de 2 semanas comenzó a cambiar. Empezó a buscar conversación, a acercarse físicamente, hasta que un día le dijo: «No sé qué pasa, pero siento que algo en ti es distinto. Me haces sentir como al principio». Y ella entendió que esos 3 minutos habían hecho lo que ni 1000 conversaciones habían logrado. Y aquí es donde muchos preguntan: ¿qué pasa si mi pareja no responde? Si parece indiferente o si incluso está lejos. Y la respuesta es poderosa.
No importa, porque este trabajo no es externo, es interno. No necesitas que él o ella haga nada distinto para que tu vibración empiece a influir. Lo único que necesitas es sostener la emoción en ti. Porque cuando lo haces con constancia, el eco energético termina tocando el subconsciente del otro y lo impulsa a moverse, no por manipulación, sino porque el cuerpo busca coherencia, y si tu campo vibra en orden, el suyo se siente atraído hacia esa armonía como el metal hacia un imán. El verdadero reto no es si funciona o no, el reto es si eres capaz de sostenerlo sin ansiedad. Si eres capaz de mantener esos 3 minutos cada día, aunque al principio no veas resultados inmediatos. Porque esto no es un botón mágico que presionas para obtener recompensa instantánea. Es un entrenamiento. Es como sembrar una semilla que al inicio parece invisible, pero que poco a poco brota, crece y florece. Y si abandonas demasiado pronto, nunca verás la cosecha, pero si persistes, el cambio es inevitable. Y aquí está la paradoja más hermosa. Aunque lo hagas para transformar tu relación, al final descubres que el mayor cambio ocurre en ti, porque en el proceso de sostener emociones elevadas, te conviertes en alguien más pleno, más presente, más magnético. Y ese nuevo ser inevitablemente atrae a su pareja hacia él. Y si ahora sientes que todo esto te inspira, pero aún dudas sobre cómo sostenerlo, déjame decirte que la constancia se vuelve fácil cuando comprendes el impacto acumulativo de este ejercicio. Porque lo que haces en 3 minutos no desaparece al terminar. Se queda grabado en tu sistema nervioso y se acumula con cada repetición, hasta que llega un punto en que tu cuerpo comienza a vivir por defecto en esa vibración. Y cuando eso ocurre, tu relación no solo cambia, se reinventa por completo, porque ya no estás actuando desde la reacción ni desde la carencia, sino desde un estado de abundancia emocional que se vuelve irresistible. Y aquí es donde el viaje se pone aún más emocionante, porque aunque ya sabes qué hacer en esos 3 minutos y cómo vivirlos con intensidad, todavía falta comprender un detalle que multiplica todo su poder. El momento del día en que los practicas, porque no todos los instantes son iguales. Hay un periodo específico donde tu subconsciente está más receptivo, donde el impacto es más profundo y donde los resultados llegan más rápido. Y eso es exactamente lo que te voy a revelar en la siguiente parte, porque si aplicas lo que viene, descubrirás por qué el amanecer es considerado la hora más sagrada para transformar no solo tu mente, sino también tu relación. Ahora que ya tienes claro qué hacer en esos 3 minutos, y entiendes que no se trata de un simple ejercicio, sino de una experiencia biológica que reprograma tu sistema nervioso y proyecta un nuevo estado hacia tu pareja, necesitas conocer un secreto que puede marcar la diferencia entre obtener un cambio ligero o provocar una transformación profunda. Y ese secreto tiene que ver con el momento exacto en que practicas, porque no todos los instantes del día son iguales. No todos los minutos tienen la misma fuerza sobre tu subconsciente. Y si aprendes a aprovechar la ventana más poderosa, los resultados se multiplican de una forma que casi parece milagrosa, pero que en realidad está respaldada tanto por la neurociencia como por tradiciones milenarias que entendían la importancia del tiempo como un factor vibracional. Y ese instante es justo antes del amanecer, cuando el mundo aún duerme, cuando la mente colectiva está en silencio, cuando tu cerebro transita naturalmente entre las ondas teta y alfa, el estado en el que lo que piensas, lo que visualizas y lo que sientes se graba en lo más profundo de ti y se proyecta con más intensidad hacia tu entorno. Piensa en lo siguiente: durante la noche, tu cuerpo ha estado reparándose, tu mente ha estado procesando recuerdos y tus defensas psicológicas están bajas porque aún no se han activado del todo. Así que ese espacio previo a que salga el sol es un territorio virgen. Un lienzo en blanco donde lo que siembres tiene más posibilidades de convertirse en la base de tu día. Y cuando eliges llenar ese espacio con emociones elevadas, no solo cambias tu vibración, sino que tu relación entera recibe el impacto de esa siembra. Porque la primera frecuencia emocional que emites se queda contigo durante horas, y según Joe Dispenza,
también afecta directamente a las personas que están emocionalmente conectadas contigo, aunque se encuentren a kilómetros de distancia, porque lo que ocurre a nivel subconsciente no entiende de barreras físicas, solo de resonancias. Imagina despertar y lo primero que haces es revisar tu teléfono, leer un mensaje negativo o recordar una discusión pendiente. En segundos, tu cuerpo entra en modo de estrés y esa será la frecuencia dominante de tu día. Ahora imagina lo contrario. Despertar y dedicar esos minutos sagrados a conectar con una emoción de gratitud, de ternura, de amor hacia tu pareja. Sentirla en el pecho. Proyectarla como ondas que viajan más allá de ti y dejar que tu cuerpo se impregne de esa vibración. ¿Qué crees que sucederá? Que esa frecuencia se convertirá en la melodía que acompaña tu día, que cada palabra, cada gesto y cada pensamiento estará teñido por ella. Y tu pareja lo percibirá aunque no se lo digas, porque no necesitas palabras cuando tu energía ya está hablando por ti. Y aquí está lo más asombroso. Esa vibración también activa recuerdos dormidos en el inconsciente del otro, recuerdos que lo hacen sentir la necesidad de acercarse, de reconectar, de buscarte, aunque no entienda del todo por qué. Déjame compartirte un ejemplo que ilustra la magnitud de esto. Una pareja de Argentina, que había pasado meses de distanciamiento tras una infidelidad, decidió aplicar esta práctica tras escuchar a Dispensa en una conferencia. La mujer, llena de dolor pero también de esperanza, comenzó a levantarse antes de que saliera el sol, y durante 3 minutos se entregaba a la emoción de gratitud, no por lo que había ocurrido, sino por la posibilidad de reconstruir. Sentía en su pecho cómo sería volver a confiar, cómo sería reír juntos otra vez, y mientras tanto, él dormía en otra habitación. Pero lo increíble es que a los pocos días comenzó a tener sueños recurrentes con ella. Sueños donde aparecían escenas de cuando eran felices, y esos sueños lo impulsaron a querer hablar, a querer reconstruir. Y cuando finalmente se lo confesó, ella entendió que no era casualidad, que su práctica había tocado el inconsciente de él sin necesidad de palabras, porque había usado el momento más poderoso del día para sembrar la semilla de una nueva realidad. Y no se trata de misticismo vacío. La neurociencia ha demostrado que al despertar nuestro cerebro, pasa por un estado hipnagógico, en el que las ondas teta aún predominan. Ese estado es como un portal abierto, donde las imágenes, emociones y pensamientos entran directo al subconsciente sin la censura del pensamiento lógico. Y por eso lo que piensas y sientes en esos primeros minutos tiene un poder desproporcionado, porque no es filtrado ni cuestionado. Es absorbido tal cual, y lo mismo ocurre justo antes de dormir. Pero el amanecer tiene un poder especial porque se asocia con el inicio, con la energía de la creación, con el arranque del ciclo biológico. Y esa impronta inicial condiciona el resto del día. Es como sembrar la primera nota de una canción. Todo lo que venga después tendrá que armonizar con ella. Aquí está lo más fascinante. Cuando practicas este ritual antes del amanecer, no solo estás trabajando en tu relación, estás entrenando tu cerebro para que viva en un estado más elevado todo el tiempo. Porque al repetirlo una y otra vez, la vibración de esos 3 minutos comienza a impregnar las horas siguientes. Y llega un momento en que ya no necesitas hacer esfuerzo, porque tu cuerpo ha aprendido a habitar esa emoción como su nuevo hogar. Y cuando llegas a ese punto, tu pareja no solo siente un cambio pasajero, siente que está frente a alguien diferente, alguien más magnético, más presente, más irresistible, y eso crea una dinámica de atracción mucho más fuerte que cualquier estrategia superficial. Y aquí es donde probablemente te estés preguntando, si este es el momento más poderoso, ¿cómo aprovecharlo al máximo? ¿Qué pasos específicos debo seguir al despertar para que mi práctica no se pierda en la pereza o en las distracciones de la mañana? Y esa es una pregunta vital, porque si no sabes cómo estructurar esos primeros minutos del día, corres el riesgo de volver a lo de siempre, de despertar, revisar el celular y llenar tu mente de ruido antes de que tu subconsciente se haya cerrado. Y entonces el ritual pierde fuerza.
Por eso en la siguiente parte voy a mostrarte cómo diseñar tu despertar, para que los 3 minutos se conviertan en una práctica imparable, tan natural como lavarte los dientes, porque solo así tendrás la certeza de que cada amanecer es un portal hacia una relación más profunda y más auténtica. Ahora que ya sabes que el amanecer es el instante más poderoso para sembrar la emoción que transformará tu relación, es momento de llevar este conocimiento a la práctica y diseñar tu despertar de una manera tan consciente que se convierta en un ritual inquebrantable. Porque de nada sirve entender la teoría si en la realidad tus primeros minutos del día se consumen en distracciones. Y lo cierto es que la mayoría de las personas desperdicia ese espacio sagrado en lo peor que puede hacer. Mirar el celular, abrir redes sociales, leer noticias cargadas de miedo o revisar mensajes de trabajo que todavía no deberían existir en ese momento. Y cuando hacen eso, lo que realmente están haciendo es hipotecar su vibración a las demandas externas antes de haber sembrado su propia intención. Es como regalarle tu jardín a cualquiera que pase, mientras aún no has decidido qué flores plantar. Y en consecuencia el día entero se llena de malas hierbas emocionales que terminan contaminando también tu relación, porque llegas al desayuno ya en estado reactivo, llegas al encuentro con tu pareja cargado de ruido, y aunque no lo digas en voz alta, tu campo energético lo grita. Por eso el primer paso para diseñar tu despertar es comprometerte con un pacto contigo mismo. Esos primeros minutos del día son intocables, no le pertenecen al mundo, no le pertenecen al trabajo, no le pertenecen a la ansiedad, son tuyos. Y cuando decides honrar eso con disciplina, comienzas a recuperar un poder que quizá habías olvidado, el poder de elegir cómo quieres sentirte y qué quieres proyectar en lugar de ser arrastrado por lo que otros te imponen. Y aquí está lo hermoso. No necesitas una hora de meditación ni rituales interminables. Necesitas 3 minutos, pero 3 minutos sagrados, protegidos, blindados de cualquier interrupción, porque son el cimiento de todo lo que vendrá después. Imagina por un instante que mañana decides despertar 10 minutos antes de lo habitual. No mucho, solo 10 minutos. Y que en lugar de estirar automáticamente la mano hacia tu celular, colocas tu mano sobre el corazón, cierras los ojos y dedicas esos primeros segundos a respirar profundo, a dejar que el aire limpie las tensiones de la noche. Luego evocas la emoción que quieres sembrar en tu relación. Quizás gratitud por la persona que tienes a tu lado. Quizás amor por la conexión que ya existe. Quizás ternura por los pequeños momentos compartidos. Y sostienes esa emoción durante 3 minutos completos, como si fuera lo único que importara. ¿Te das cuenta de lo que ocurrirá? Habrás escrito la primera nota de tu día en la frecuencia exacta que quieres que se expanda. Y esa nota marcará el tono de todas las conversaciones, de todos los gestos y de todos los pensamientos que vendrán después. Porque lo que siembras al amanecer se convierte en la melodía que guía tu jornada. Y no se trata solo de cómo te sientes tú, se trata de cómo esa vibración condiciona a tu pareja, porque aunque él o ella no haya participado en tu práctica, aunque siga dormido o esté en otra habitación, tu campo energético lo está tocando. Y lo más sorprendente es que eso puede sentirse incluso a kilómetros de distancia, porque lo que ocurre en el corazón no conoce fronteras físicas. Y hay innumerables testimonios de personas que comenzaron a practicar este ritual y descubrieron que sus parejas, incluso estando lejos, empezaban a mostrarse más receptivas, más cariñosas, más abiertas, sin saber que el origen de ese cambio estaba en esos 3 minutos que parecían insignificantes, pero que estaban reprogramando la conexión invisible entre ambos. Te contaré el caso de Javier, un hombre que llevaba meses en una relación a distancia, cargada de frialdad, porque las llamadas se habían vuelto monótonas y los mensajes eran cada vez más escasos. Él decidió aplicar lo aprendido con Dispensa y comenzó a levantarse antes del amanecer. Respiraba, colocaba su mano en el corazón y durante 3 minutos se imaginaba a su pareja sonriendo. Se imaginaba el abrazo que tendrían al reencontrarse. Sentía en su cuerpo la emoción de esa cercanía, como si estuviera ocurriendo en ese instante. Y lo hizo día tras día. Al principio parecía un acto solitario.
Pero al cabo de una semana, ella comenzó a enviarle mensajes inesperados, a mostrarse más cálida, a retomar gestos de cariño que habían desaparecido. Y cuando él le preguntó qué había cambiado, ella respondió que no lo sabía, que simplemente lo sentía más cerca, más presente, como si algo hubiera despertado en él. Y lo que había despertado eran esos 3 minutos, usados en el momento exacto donde el subconsciente está más abierto a la conexión. Aquí está la parte crucial. Diseñar tu despertar no es complicado, pero requiere que tomes una decisión consciente, porque lo fácil es seguir como siempre. Lo fácil es abrir el celular. Lo fácil es dejar que las emociones externas decidan por ti. Pero lo transformador es hacer un corte y decir, este espacio es mío y lo usaré para sembrar la vibración que quiero vivir. Y cuando eso se vuelve un hábito, no solo cambias tu relación, cambias tu vida entera. Porque ya no eres esclavo del caos externo, sino arquitecto de tu mundo interno. Y desde ese poder es imposible que tus vínculos no se eleven. Ahora bien, aunque ya entiendes qué hacer y cuándo hacerlo, todavía falta un detalle que es absolutamente decisivo. Un detalle que distingue a quienes prueban este ritual por curiosidad y lo abandonan al poco tiempo de quienes lo convierten en una práctica tan poderosa que su relación cambia para siempre. Y ese detalle es la constancia, la capacidad de repetirlo día tras día hasta que deje de ser un esfuerzo consciente y se convierta en tu nueva naturaleza. Porque la verdad es que una práctica aislada puede darte un destello de cambio, pero solo la repetición constante crea una transformación estable. Y en la siguiente parte, voy a mostrarte cómo la disciplina de 3 minutos diarios no solo cambia tu relación, sino que literalmente reconfigura tu cerebro, tu corazón y tu destino. Porque lo que hoy parece un pequeño hábito, es en realidad la semilla de un nuevo yo, que tu pareja no podrá dejar de sentir. Hasta aquí ya sabes qué hacer en esos 3 minutos. Ya comprendes que el amanecer es la hora más poderosa para sembrar la vibración que transformará tu relación. Y ya has visto que no necesitas horas enteras de práctica, sino apenas un instante breve pero profundo para alterar tu biología y proyectar una frecuencia que tu pareja no puede ignorar. Pero ahora es momento de enfrentar la verdad más dura y al mismo tiempo más liberadora de todo este proceso. No basta con hacerlo una vez. No basta con probarlo un par de días esperando un milagro instantáneo. La verdadera transformación se logra a través de la constancia, de la repetición diaria que le enseña a tu cuerpo y a tu mente que este nuevo estado ya no es una excepción sino la regla, porque solo cuando la práctica se convierte en hábito, el hábito se convierte en identidad, y la identidad proyecta un campo que tu pareja percibe como algo estable, confiable e imposible de resistir. La mayoría de las personas comete el error de probar estas herramientas con la mentalidad equivocada. Lo hacen 2 o 3 veces, y como no ven un cambio espectacular de inmediato, se frustran, abandonan y concluyen que no funciona, cuando lo que en realidad ha ocurrido es que su sistema nervioso aún no ha tenido tiempo de integrar la nueva vibración como parte de su naturaleza, porque no olvides que llevas años, quizás décadas, entrenando a tu cuerpo a reaccionar desde el enojo, la impaciencia, la desconfianza o la carencia. Así que pretender que todo cambie de manera definitiva en 2 o 3 intentos es como esperar que un río cambie de curso con una sola gota de agua. La gota es importante porque abre el camino, pero el cauce solo se modifica con la corriente constante, y esa corriente son tus 3 minutos practicados día tras día, hasta que las paredes internas que sostenían el viejo patrón terminan cediendo. Lo que la neurociencia ha demostrado es que las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Es decir, cada vez que repites un estado emocional lo refuerzas en tu cerebro. Lo haces más accesible, más automático, y con el tiempo se convierte en tu nueva línea base. Por eso al principio sostener la emoción de gratitud o de amor consciente puede parecer un esfuerzo, porque estás abriendo un sendero nuevo entre la maleza. Pero si repites el camino cada mañana, pronto se convierte en una autopista que tu mente recorre sin resistencia. Y cuando llegas a ese punto,
Ya no tienes que esforzarte en sentir amor. Tu cuerpo lo siente por defecto, y tu pareja lo percibe como algo genuino, estable y permanente. Y eso cambia la relación en un nivel que ninguna conversación forzada podría lograr. Piénsalo así. Cuando alguien va al gimnasio, no espera estar fuerte después de una sola sesión. Sabe que la magia está en la repetición, en volver cada día, en permitir que el músculo se fortalezca con el tiempo. Lo mismo ocurre aquí. Cada práctica de 3 minutos es como una repetición que fortalece el músculo de tu coherencia, y aunque al principio los cambios sean sutiles, con el tiempo se vuelven tan evidentes que hasta quienes no creen en estas cosas tienen que admitirlo, porque lo sienten, lo viven y lo reconocen sin poder evitarlo. Un ejemplo claro de esto es el de Marta y Daniel, que llegaron a un taller de dispensa al borde de la ruptura. Él aceptó participar solo para complacerla, convencido de que nada iba a cambiar. Pero ella tomó en serio la práctica. Cada mañana se levantaba y durante 3 minutos sostenía una emoción elevada pensando en él, no desde el resentimiento, sino desde el recuerdo de los momentos en que sí había conexión. Al principio él no notó nada, pero después de un mes comenzó a sentirse atraído hacia ella otra vez. No entendía por qué, simplemente quería estar cerca, y cuando finalmente hablaron, él le confesó que sentía que ella había cambiado, que había recuperado algo que pensaba perdido, y lo que había ocurrido era simple. Su constancia había reentrenado su biología, había transformado su campo energético, y él lo había percibido aunque no supiera explicarlo. Lo maravilloso de la constancia es que no solo transforma tu relación, también transforma tu autopercepción. Porque cada mañana que eliges dedicar esos 3 minutos, estás reforzando un mensaje interno. Yo soy alguien que crea su realidad, no alguien que reacciona a ella. Y ese mensaje es tan poderoso que comienza a impregnar todas las áreas de tu vida. Ya no solo respondes distinto a tu pareja, también lo haces con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Y de pronto descubres que tu mundo entero cambia porque tú has cambiado. Y todo comenzó con la simple decisión de sostener un hábito breve pero profundo. Y sin embargo, todavía falta lo más importante. Porque aunque la constancia es la clave que convierte esta práctica en transformación real, hay un detalle sin el cual todo esto se queda incompleto. Un ingrediente que hace que esos 3 minutos no sean solo un ejercicio emocional, sino un acto de creación consciente capaz de atraer hacia ti exactamente lo que quieres vivir. Y ese ingrediente es la combinación entre intención y emoción. La fórmula secreta que Joe Dispenza repite incansablemente y que voy a revelarte en la siguiente parte. Porque cuando entiendas cómo funciona esa unión, comprenderás por qué 3 minutos pueden ser suficientes no solo para cambiar tu relación, sino para rediseñar por completo tu destino. Hasta este punto, ya sabes que la preparación es esencial, que la respiración abre la puerta, que el amanecer multiplica la potencia y que la constancia convierte un destello en una transformación permanente. Pero lo que todavía no hemos explorado a fondo es el corazón de la enseñanza de Joe Dispenza, ese principio que hace que la práctica de 3 minutos no sea solo un momento agradable de calma, sino un acto de creación consciente, capaz de moldear la realidad misma de tu relación. Y esa fórmula es simple de expresar pero inmensa en su poder. Intención clara más emoción elevada, porque la intención sin emoción es pensamiento vacío y la emoción sin intención es energía dispersa. Pero cuando unes ambas fuerzas, creas un campo magnético tan coherente que tu pareja, tu entorno y hasta tu propio cuerpo no tienen más opción que alinearse con él. Piénsalo un instante. La mayoría de las personas piensa constantemente en lo que quiere. Quiero que me trate mejor. Quiero que me escuche. Quiero que me busque. Pero esos pensamientos van acompañados de emociones de carencia, de frustración, de enojo. Así que lo que realmente están proyectando no es la intención de una relación amorosa, sino la vibración de la falta. Y el subconsciente del otro responde a esa falta alejándose aún más, como si el campo energético dijera, no tengo lo que quiero,
y el universo simplemente amplifica ese mensaje. Ahora imagina lo contrario. Sostienes la intención de conexión, de complicidad, de ternura, pero no desde la falta, sino desde la emoción elevada de gratitud, como si ya estuviera ocurriendo. En ese momento lo que proyectas es la vibración de abundancia, y el subconsciente del otro responde acercándose, porque lo que percibe es un campo seguro, un campo que atrae en lugar de repeler. Este principio no es solo espiritual, es científico, porque cuando sostienes un pensamiento acompañado de una emoción intensa, tu cerebro libera neurotransmisores que graban ese patrón como una memoria, mientras que tu corazón emite un campo electromagnético coherente que expande esa señal hacia tu entorno. Y la unión de ambas cosas genera un efecto de resonancia, como cuando dos cuerdas de guitarra vibran al mismo tiempo, aunque solo toques una. Tu pareja es esa segunda cuerda, y cuando tu intención y tu emoción están alineadas, él o ella no puede evitar vibrar en sintonía contigo. Lo fascinante es que esto no requiere explicaciones verbales ni discusiones interminables, porque el lenguaje que estamos usando es más antiguo y más profundo que las palabras. Es el lenguaje de la energía, y todos los seres humanos lo entendemos, aunque lo hayamos olvidado. Déjame contarte la historia de Laura, que vivía atrapada en una relación donde sentía que su esposo nunca la valoraba. Cada vez que pensaba en él, lo hacía desde la queja. No me escucha, no me cuida, no me ve. Y aunque intentaba cambiar sus pensamientos, lo hacía desde la frustración, así que lo que proyectaba era carencia, y él reaccionaba poniéndose más distante, hasta que decidió aplicar la fórmula. Cada mañana dedicaba 3 minutos a sostener la intención de sentirse vista y valorada, pero lo acompañaba de la emoción de gratitud como si ya fuera real. Se imaginaba a su esposo mirándola con orgullo, se sentía amada en su pecho. Lo vivía como si estuviera ocurriendo ahora, y lo hacía con tal intensidad que terminaba sonriendo sin poder evitarlo. Después de algunas semanas, él comenzó a mirarla distinto, a comentarle cosas positivas que nunca decía, a prestarle atención en detalles pequeños. Y ella comprendió que lo que había cambiado era su vibración, porque la intención más la emoción habían creado una nueva realidad. Y aquí está lo más impresionante. Esta fórmula no solo aplica a tu relación de pareja, aplica a cualquier vínculo humano, porque los cerebros y corazones de las personas con las que interactúas están constantemente leyendo tu campo energético. Y cuando ese campo es incoherente, cuando piensas una cosa pero sientes otra, lo que transmites es confusión. Pero cuando ambos están alineados, proyectas claridad, y la claridad atrae, porque todos buscamos seguridad y certeza en los vínculos. Y no hay nada más magnético que alguien que sabe lo que quiere y lo siente con el corazón. Por eso los 3 minutos son tan poderosos, porque no son solo un momento para relajarte, son un laboratorio de creación en el que entrenas a tu cuerpo a sentir ahora lo que quieres vivir después. Y ese entrenamiento reprograma tu subconsciente para actuar, hablar y proyectar desde ese nuevo estado sin esfuerzo. Y cuando lo haces una y otra vez, la línea entre lo que imaginas y lo que experimentas se desvanece, hasta que un día te das cuenta de que estás viviendo exactamente lo que llevabas tiempo sembrando. Pero quiero que entiendas algo crucial. No basta con tener la intención y la emoción de manera dispersa. Necesitas sostenerlas con toda tu presencia. Necesitas entregarte a esos 3 minutos como si fueran los más importantes de tu día, porque lo son, y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Cómo sostener esa intensidad sin dispersarte? ¿Cómo evitar que la mente te robe el momento con distracciones o con dudas? Y la respuesta es una técnica concreta que actúa como ancla. Un pequeño truco que hace que la emoción no se escape y que la intención se mantenga clara hasta el último segundo. Y esa técnica es lo que voy a revelarte en la siguiente parte, porque es el puente definitivo entre la práctica y el resultado. El detalle que transforma estos 3 minutos en la herramienta más poderosa que hayas experimentado para cambiar tu relación. Ahora que ya comprendes que la verdadera fórmula de transformación está en unir la intención clara con la emoción elevada,
El siguiente paso consiste en evitar que esa vibración se disuelva apenas abres los ojos o te levantas de tu práctica. Porque el error más común que cometen las personas es sentir intensamente durante esos 3 minutos y después permitir que la mente cotidiana, cargada de dudas, preocupaciones y viejos hábitos, borre lo que tanto trabajo costó generar. Y aquí es donde entra en juego el ancla emocional, esa herramienta invisible que convierte un estado pasajero en un patrón duradero, que fija la energía en tu cuerpo de manera tan firme que no solo influye en tu día entero, sino también en la manera en que tu pareja percibe tu presencia, aunque no se lo digas con palabras. El ancla funciona porque el cuerpo humano no distingue entre lo simbólico y lo real. No diferencia si una emoción fue provocada por una experiencia externa o por una práctica interna. Lo único que hace es registrar la sensación y asociarla con un gesto, un lugar, un sonido o una postura. Por eso hay olores que nos devuelven a la infancia en segundos, canciones que nos transportan a un recuerdo de amor en un instante, o miradas que nos hacen sentir exactamente lo mismo que sentimos hace años. Todo eso son anclas inconscientes que la vida nos dejó, pero aquí vamos a crear una ancla consciente, diseñada a propósito, para sostener la vibración de conexión que quieres mantener con tu pareja, de manera que tu cuerpo pueda regresar a ese estado en cualquier momento del día, con solo activar ese gesto. Imagina que al final de tus 3 minutos colocas tu mano sobre el corazón y la otra sobre tu abdomen. Respiras profundamente y mientras sostienes esa postura repites en silencio la frase «Ya está aquí», pero no como afirmación vacía, sino como certeza sentida en cada célula. Lo que estás haciendo en ese instante es grabar en tu sistema nervioso la relación entre ese gesto físico y la emoción de plenitud, de gratitud y de amor que acabas de generar. Y cada vez que repitas ese gesto durante el día, tu cuerpo recordará el estado original y lo traerá de vuelta. Incluso si tu mente está distraída, incluso si algo externo intenta sacarte de tu centro. Y lo fascinante es que al sostener ese estado de manera recurrente, tu pareja comenzará a percibir una nueva estabilidad en ti, una coherencia que antes no estaba. Y esa coherencia es irresistible porque transmite seguridad, transmite madurez emocional y, sobre todo, transmite magnetismo. Déjame mostrarte un caso inspirador que Joe Dispenza suele compartir en sus seminarios. El de una mujer que llevaba años sintiéndose invisible en su matrimonio. Cada mañana practicaba la meditación, lograba sentirse bien, pero al salir de la habitación, cualquier gesto indiferente de su esposo borraba su trabajo interior. Hasta que aplicó el ancla, eligió el gesto de tocar suavemente el centro de su pecho cada vez que quería regresar a la emoción que había cultivado en el amanecer. Y lo practicó con tal constancia que después de unas semanas, notó que ya no reaccionaba igual a la indiferencia. Se mantenía serena. Su vibración no se derrumbaba. Y lo sorprendente fue que su esposo comenzó a buscarla con más frecuencia, a interesarse por lo que hacía, a sentirse atraído sin razón aparente, como si algo invisible en ella lo jalara. Y ese algo era la coherencia de una vibración sostenida gracias al ancla emocional. El secreto aquí no es complicarse con rituales elaborados ni con frases interminables. Es elegir un gesto simple, un movimiento breve que puedas repetir sin que nadie lo note, y asociarlo siempre a la emoción más elevada que experimentas en tus 3 minutos de práctica, porque cuanto más repitas esa asociación, más profundo se graba en tu sistema nervioso, hasta que llega un punto en el que ya no necesitas esforzarte. Tu cuerpo solo entiende que ese gesto significa amor, conexión y plenitud, y responde activando esa química interna de manera automática. Y cuando tu cuerpo vibra de esa forma durante todo el día, tu pareja lo siente, lo percibe aunque no lo entienda, y su instinto lo lleva a acercarse, porque el cuerpo humano busca naturalmente aquello que lo regula, aquello que lo hace sentir en calma y excitado a la vez. Y si tú encarnas esa sensación, te conviertes en su ancla también. Lo más extraordinario de esta práctica es que no solo fija la vibración en ti, también crea un eco energético en él o en ella.
porque cuando sostienes la coherencia interna y mantienes la emoción elevada más allá del momento inicial, generas un campo electromagnético más fuerte y más amplio, y ese campo es percibido por los demás, especialmente por quienes tienen un vínculo emocional contigo. Y aquí es donde la neurociencia se encuentra con lo cuántico, porque los estudios de coherencia cardíaca muestran que el corazón humano puede influir en el ritmo cardíaco de otra persona incluso a distancia. Y si a eso le sumas una intención clara y una emoción elevada, lo que logras es que tu pareja, aunque no esté contigo físicamente, empiece a sentir tu presencia como un refugio invisible. Y eso lo impulsa a buscarte sin saber por qué. Ahora bien, puede que te preguntes, ¿y qué pasa si lo intento y no veo resultados inmediatos? ¿Qué ocurre si mi pareja no cambia de un día para otro? Y aquí es donde entra la clave final de todo este proceso. Porque lo que determina si el cambio es superficial o profundo, no es solo lo que haces en los 3 minutos, ni siquiera cómo aplicas el ancla emocional, sino la forma en que respondes después, cuando la vida te pone a prueba. Cuando aparece la tentación de volver a la ansiedad, al control o a la espera desesperada. Y ese paso final es lo que separa a quienes logran transformar sus relaciones de raíz de quienes solo experimentan un impulso momentáneo. Y ese paso definitivo es lo que voy a revelarte en la siguiente parte. Porque sin él, todo lo demás puede desmoronarse. Pero con él, no solo tendrás su atención, tendrás su lealtad y su compromiso más allá de lo que nunca imaginaste. Hasta ahora ya has comprendido que los 3 minutos de práctica son una puerta, que la unión de intención y emoción es la fórmula, y que el ancla emocional es la herramienta que fija esa vibración en tu cuerpo. Pero todo este proceso quedaría incompleto si no aprendieras a dar el paso final, el más sutil y al mismo tiempo el más poderoso, el cierre vibracional. Porque de nada sirve que en esos minutos previos al amanecer logres sentir plenitud, amor y conexión. Si después, al enfrentarte al día, caes en las trampas de la mente ansiosa, si permites que la expectativa de que tu pareja reaccione rápido o de que el resultado se dé de inmediato disuelva toda la coherencia que habías creado. Y por eso este cierre es como el candado que protege la energía que sembraste. Es el sello invisible que asegura que tu trabajo interno no se pierda. Y aquí es donde entra en juego la sabiduría de los estoicos. Porque ellos sabían que el verdadero poder no está en controlar lo que ocurre afuera, sino en dominar la respuesta que eliges dar después de haber sembrado tu intención. El cierre vibracional se activa en ese momento exacto en que terminas tus 3 minutos y aparece la tentación de mirar el teléfono, de revisar si te escribió, de pensar, ¿y si no funciona? Porque ahí es cuando tu vibración puede colapsar. Y si cedes, lo que proyectas ya no es la emoción elevada, sino la duda, el miedo y la carencia. Y el universo responde a esa incoherencia enviándote más espera, más silencio, más resistencia. Pero si en lugar de caer en esa trampa, eliges aplicar el cierre, lo que haces es sellar la vibración con una acción consciente, una acción alineada con la plenitud que sentiste durante tu práctica. Y esa acción no tiene que ser grandiosa ni complicada. Basta con un gesto físico que represente expansión. Puede ser salir a caminar con la espalda recta, puede ser abrir la ventana y respirar profundo. Puede ser escribir en tu diario lo que agradeces como si ya estuviera cumplido. Lo importante es que sea un acto que reafirme que ya estás completa, que no esperas nada, que tu energía no depende de una validación externa. Y al hacer esto, lo que consigues es demostrarle a tu cuerpo y a tu mente que la vibración que creaste es real y que merece sostenerse más allá de la práctica. Aquí está el detalle más transformador. Tu pareja no necesita ver ese gesto ni conocer tu ritual para sentir el efecto, porque el cierre vibracional no solo consolida tu estado interno, también fortalece tu campo electromagnético, ese campo que Joe Dispenza ha mostrado en estudios de laboratorio, que se expande varios metros a tu alrededor cuando entras en coherencia cardíaca. Y lo que ocurre cuando cierras bien tu vibración es que esa coherencia se mantiene durante horas. Viaja contigo, impregna cada palabra, cada mirada, cada silencio.
Y cuando tu pareja entra en contacto contigo, incluso si es de manera indirecta o a distancia, percibe esa estabilidad, esa certeza, y su subconsciente lo interpreta como seguridad emocional, como atracción genuina, y eso es lo que lo lleva a acercarse sin saber por qué, porque no está respondiendo a tus palabras, sino a la frecuencia que emites. Un ejemplo poderoso es el de Andrés, un hombre que aplicó estos 3 minutos cada mañana porque quería transformar su relación con su novia, que estaba a punto de terminar por las discusiones constantes. Y al principio notaba que se llenaba de energía durante la práctica, pero luego volvía a caer en la ansiedad durante el día y no veía cambios, hasta que entendió el principio del cierre vibracional y decidió que al terminar su práctica cada mañana, saldría a correr 10 minutos, no para escapar de la situación, sino para reforzar la sensación de expansión, para mostrarle a su cuerpo que ya estaba viviendo la energía de un hombre pleno y conectado. Y lo que ocurrió fue que en cuestión de semanas, su novia comenzó a decirle que lo sentía distinto, que ahora su presencia la calmaba, que ya no discutían tanto porque él no reaccionaba desde la urgencia, y en lugar de separarse, decidieron dar un nuevo comienzo, porque lo que había cambiado no era lo que él decía, sino lo que él proyectaba gracias a que sellaba cada mañana su vibración con acción. Este cierre vibracional también cumple otra función. Evita que tu subconsciente boicotee el proceso con pensamientos contradictorios, porque cada vez que refuerzas la vibración con una acción física alineada, tu cerebro recibe la señal de que lo que sentiste es real y genera conexiones neuronales más fuertes que lo convierten en tu nuevo estado natural, de modo que llega un punto en el que ya no necesitas tanto esfuerzo para mantenerte en esa frecuencia, porque tu cuerpo ha aprendido a quedarse ahí por sí solo. Y eso es exactamente lo que hace que el cambio sea duradero, porque no se trata de una práctica aislada, sino de una reprogramación completa de tu identidad. Y cuando tu identidad cambia, todo en tu vida cambia, especialmente tus relaciones. Así llegamos al punto más alto de este viaje, porque si has seguido cada paso, ahora entiendes que no se trata de magia ni de trucos baratos, sino de ciencia aplicada al corazón, de psicología integrada con espiritualidad práctica, de disciplina que se convierte en transformación. Y lo que quiero que te lleves de todo esto es que, en solo 3 minutos, puedes sembrar la semilla de un cambio que se expande mucho más allá de tu relación. Porque cuando aprendes a manejar tu vibración con intención, emoción, ancla y cierre, no solo transformas cómo te percibe tu pareja, transformas la manera en que el universo entero responde a ti. Y eso significa que no importa si hoy estás en medio de un conflicto, de una distancia o incluso de una ruptura, porque lo que decides hacer cada mañana tiene el poder de reescribir tu historia. Y ahora que has llegado hasta aquí, quiero dejarte con una verdad que pocas veces se dice. La práctica no termina cuando apagas el despertador, ni cuando bajas las manos de tu pecho. La práctica continúa con cada decisión, con cada pensamiento y con cada acción que tomas después, porque el verdadero cierre vibracional no es un momento aislado. Es el hábito de sostener tu poder interno sin importar lo que ocurra afuera. Y cuando lo haces, cuando conviertes esta disciplina en tu manera de vivir, tu relación no solo cambia en 3 minutos, cambia para siempre, porque has aprendido a ser la causa en lugar de la reacción. Y eso te convierte en alguien magnético, en alguien inolvidable, en alguien que ya no necesita esperar, porque ya sabe crear.